Todo comenzó con murmullos en los corredores de la prisión, un baño visitado durante demasiado tiempo, un agente que llevó mucho tiempo más allá de lo necesario. Entre las rutinas aparentemente comunes y los silencios de los bloques, algo se movió en las sombras, algo que no debería estar ahí, objetos escondidos de una manera ingeniosa, donde nadie se imaginaría mirar. Para aquellos que observaron desde el exterior, fue solo otro día de trabajo. Pero detrás de esas puertas, una red de errores estaba endureciendo cada vez más. Esta es la historia de los oficiales de la prisión que se han convertido en peatones del tráfico dentro de sus propios arrestos y cómo su deslealtad sacudió el sistema por dentro. Farah Jones, a los 28 años, no llamó la atención. Era un empleado subcontratado contratado por GoAmi, una compañía privada responsable de la custodia y el transporte de detenidos en la penitenciaría del Banco Forestal en Salford. Para los colegas pasó desapercibida, cumpliendo sus tareas sin fanfarria. Pero detrás de esta fachada tranquila, Farah enfrentó una batalla personal, las crecientes deudas, un pasado marcado por la violencia doméstica y una dependencia química que solo aumentó. Fue en estas debilidades que las redes criminales encontraron una violación. Poco a poco, estuvo involucrada en un esquema más grande, actuando como intermediario en el contrabando de teléfonos celulares, marihuana y ketamina para las células. No era el líder de la operación, pero su papel era crucial. Su acceso a las áreas restringidas, su rutina de trabajo, le dio oportunidades que pocos tenían. Hasta, en noviembre de 2023, los colegas comenzaron a sospechar. Farah caminó más cauteloso, siempre con una bolsa de agua caliente unida debajo del uniforme. Un accesorio extraño para aquellos que pasan el día moviéndose. Solo entonces, las cámaras revelarían la verdad. La bolsa no era para aliviar el dolor, sino disfrazar el volumen de paquetes bien envueltos pegados a su vientre. El 30 de ese mes, su propio descuido la traicionó. Entró en el baño de recepción y tomó demasiado tiempo. Cuando se fue, el equipo registró los contenedores de basura. En el interior, 2 envolturas de plástico, tabletas de colores y tabletas de hachís, todas cuidadosamente preparadas para ser entregadas. El descubrimiento cambió el curso de ese viaje. Rápidamente, se dio cuenta de que los paquetes estaban destinados a un detenido de confianza, que había pedido usar el baño minutos después. Un intercambio silencioso que nunca se materializó. Lo que nadie sabía aún era que era solo la punta de un iceberg. La evidencia que aparecería fuera de la prisión dejaría que incluso los agentes más experimentados estén aterrorizados. Esa misma tarde, una sospecha discreta se convirtió en una operación a gran escala. Farah, sin embargo, todavía no tenía idea de lo que venía. Mientras tanto, en Manchester se desarrolló otra historia. Sarah Kachach, de 31 años, una enfermera que se especializa en la recuperación de drogadictos, cruzó una línea que destruiría su carrera. Su vida fuera de las paredes no tenía nada extraordinario. El residente de Kilmarnock, de origen humilde, había construido una trayectoria centrada en el cuidado de los demás. Su trabajo en la penitenciaría de Manchester debería ser un paso, una profesión que unió la estabilidad, por cierto. En el interior, conocido como Strangeways, su papel era ayudar a los detenidos a superar la adicción, guiándolos hacia la rehabilitación. Pero en algún momento la atrajeron a un lado que debería pelear. En el centro de esta historia estaba Kim Ahmed, de 29 años, un prisionero con antecedentes de manipulación. Lo que comenzó como conversaciones inocentes se convirtió en algo más, una relación que bordeó los límites entre el deber profesional y la participación personal. Ahmed notó sus vulnerabilidades y las exploró. En poco tiempo, Sarah no era solo una guía médica para las células. Comenzó a transportar objetos prohibidos. Las primeras señales aparecieron en abril de 2022, cuando Ahmed fue atrapado con un teléfono celular en su celda, estrictamente prohibido y un elemento de alto riesgo. Al lado del dispositivo, encontraron una unidad de corral, las alertas de iluminación de hallazgos, lo que lleva a una investigación más profunda sobre aquellos que tuvieron acceso a ello. El nombre de Sarah salió rápidamente. Ella no era una pieza más pequeña en el esquema. Funcionó en silencio y constantemente, socavando cada capa de seguridad de la prisión. La enfermera que juró luchar contra la dependencia se había convertido en un equipo esencial para mantenerla viva dentro de las paredes. La investigación sobre Sarah Kachach se intensificó después de la incautación de su teléfono celular y la pluma con Ahmed. La evidencia en su contra no surgió de una vez, se acumulaban lentamente. Lo que comenzó como una vaga desconfianza se convirtió en una operación completa. Los investigadores comenzaron a monitorear sus movimientos, convencidos de que fue el puente el que permitió al contrabando para entrar en Strangeways. Lo que vieron confirmaron la
las peores sospechas. Su comportamiento ya no era el de un profesional que realizaba sus deberes. Cada deber comenzó a analizarse con lupa. El 10 de agosto de 2022, todo alcanzó el límite. Sarah fue arrestada dentro de la penitenciaría de Manchester. Revisado y los descubrimientos fueron impactantes. En su sujetador se escondieron marihuana, ketamina, cocaína y tabaco, envueltos en una forma de pasar desapercibida. También se encontró un condón lleno de marihuana, un método rudimentario pero efectivo para eludir revistas de rutina. No había duda, fue atrapada en el acto. La búsqueda en su oficina demostró que no era un intento aislado. En una bolsa a prueba de olor dentro de su cajón personal, los agentes encontraron más marihuana, tabletas de esteroides y tabaco. No eran pequeñas cantidades, fueron inventario de mantener un flujo constante de suministros para Ahmed y otros detenidos. Luego vino la pieza final que conectó todos los puntos. El 2 de diciembre de 2022, después de la liberación condicional de Ahmed, los agentes de policía fueron a su discurso en Bur. Lo vieron al volante de un Porsche Macan grabado en nombre de Kachach. Al notar el enfoque trató de escapar, pero fue arrestado rápidamente. El auto y la llamada hablaron por sí mismos. Un examen forense en su teléfono celular reveló el golpe final. Más de 3.000 contactos intercambiados con Ahmed. No era una relación pasajera, era una operación bien estructurada basada en la confianza, la confidencialidad y la intención criminal. El volumen de pruebas no dejó espacio para dudas. Sarah Kachach era una pieza clave en esa red de contrabando. Regresemos ahora a Salford, en el caso de Farah Jones, donde el descubrimiento de las drogas fue solo el comienzo de la revelación de su traición. Ella pensó que la entrega dentro de la penitenciaría del Banco Forestal había pasado desapercibido. Salió de su turno como de costumbre el 30 de noviembre de 2023, el mismo día que los 2 paquetes de plástico se encontraron en el baño de recepción, pero al final de la tarde, la policía ya la estaba mirando. Los movimientos que una vez parecían normales, ahora han ganado un nuevo significado, como los de alguien con algo que esconder. Alrededor de las 7 p.m., los agentes de patrulla en Little Holton olieron a marihuana proveniente de un automóvil estacionado. No fue una coincidencia. Después de la incautación de las drogas temprano, es probable que Farah ya estuviera bajo vigilancia estrecha, y sus pasos se acompañaron más de cerca de lo que imaginó. Lo que confirman los informes es que las luces del vehículo estaban encendidas. Dentro del automóvil, las luces internas revelaron 2 figuras: Farah Jones detrás del volante y su asociado cercano a 30 años, Stephen Wimbledon, al lado. Para un observador casual, podrían pasar por 2 amigos en un momento de descanso. Pero cuando la policía se acercó, esa fachada de tranquilidad se derrumbó. La búsqueda comenzó dentro del vehículo, y en cuestión de minutos, la dimensión de la operación era evidente. Uno por uno, se eliminaron los elementos: múltiples iPhones, 39 chips móviles, cargadores, teléfonos Sanco, dispositivos modificados para eludir los sistemas de monitoreo, adaptadores Wi-Fi y un cuchillo de bloqueo. Las drogas se extendieron por todas partes: resina de marihuana, ketamina, tabletas de tramadol, viales de testosterona líquida, todo aspirador y etiquetado empaquetado, listo para circular dentro del sistema penitenciario. No fue descuidado. Era un esquema meticuloso, planeado incluso en los detalles más pequeños, pero fue el descubrimiento en el baúl lo que cambió todo. Allí, entre otros objetos, había una pistola de 9 milímetros con un solo proyectil en la cámara. Ya no era solo el narcotráfico. Un arma de fuego en una red de contrabando introdujo un nuevo elemento: la violencia como parte del negocio. Las pruebas forenses luego confirmarían que el ADN de Wimbledon estaba en la pistola, vinculándolo directamente con el objeto. Los arrestos llevaron a la búsqueda inmediata de sus hogares. En Jones's Family Home, la policía encontró más de $10,000 en efectivo, escondido en su habitación, junto con equipos de envasado de drogas y registros de entrega anteriores. Ya en la propiedad de Wimbledon, la junta se volvió aún más clara. Una funda de armas, teléfonos celulares de descarte y otros instrumentos de comercio ilegal. No fueron meras entregas. Operaron una línea de suministro diseñada para mantener el flujo de dinero y energía dentro de las cárceles. El valor de la calle de los artículos incautados se estimó en 29.264, pero dentro de la economía penitenciaria, donde la escasez infla los precios, ese mismo lote podría valer alrededor de 145,000. Para los detenidos, esos productos eran moneda de cambio. Para Jones y Wimbledon representaron ganancias e influencia rápidas. En una sola noche, sin embargo, toda la estructura colapsó. Cada teléfono, cada paquete, cada arma expuesta a los investigadores. Ahora hemos movido el escenario y vamos al norte, a Peterhead, Escocia, donde
donde conoceremos la historia de Hannah Dagg, una enfermera de salud mental de 28 años, cuya vida y carrera irrumpieron en un solo servicio. Dagg trabajó en HMP Grampian, una supervisión de 140 millones, diseñada para albergar a los detenidos más peligrosos del noreste escocés. Pero en lugar de preservar la integridad de la institución, fue atrapada tratando de inundarla con drogas. El 19 de abril de 2023, Dagg llegó al trabajo con más que su uniforme y insignia. Oculto en tu zapato, 2 tabletas de resina de marihuana y dentro de su propio cuerpo, una botella que contiene cocaína. Fue un intento de contrabando que valdría unos pocos cientos de libras en las calles, pero podría ceder a mil dentro de la prisión, donde los artículos prohibidos se convirtieron en bienes valiosos. A Dagg le habían pagado 1.500 por el servicio, dinero que reclamó desesperadamente. Su plan, sin embargo, colapsó tan pronto como cruzó las puertas. Un perro rastreador señaló su presencia de inmediato, lo que condujo a una revista que reveló la marihuana en su calzado. Bajo interrogatorio, admitió haber escondido más drogas internamente, y los agentes recuperaron cocaína. Las investigaciones mostraron que el esquema involucraba a un detenido y a una mujer del exterior, cuyos nombres no fueron revelados en los registros judiciales. Dagg le dijo a la policía que había estado involucrado en el complot y aceptó el soborno. Su prisión y sus búsquedas posteriores han expuesto un patrón silencioso que analizaremos con más detalle. Para Hannah Dagg, un solo deber se ha convertido en una sentencia. Mientras esperaba su juicio en la corte de Peterhead, el peso de sus elecciones finalmente se volvió innegable. Su historia no era solo sobre el contrabando, era el retrato de alguien que ya estaba en crisis. Los registros judiciales revelaron que luchó contra la depresión severa, los pensamientos suicidas y un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Su abogado defensor argumentó que estos problemas de salud mental la hicieron vulnerable, incapaz de lidiar con las presiones del trabajo en HMP Grampian y finalmente susceptible a la manipulación. En la corte, el abogado afirmó que Dagg planeaba confesar sus acciones, pero fue atrapado antes de que tuviera la oportunidad. La jueza Christine McCroin rechazó esta línea de defensa sin dudarlo. Te pones en una posición en la que sabías cómo romper todas las reglas, dijo el juez, y señaló que el intento de pasar de contrato era demasiado estructurado y deliberado para ser un momento de debilidad. Fue una operación que podría haber causado el caos dentro de la prisión, alimentando vicios y disputas de poder entre los detenidos. La sentencia de Dagg reflejó tanto la gravedad del crimen como la violación de la confianza como profesional de la salud. Fue sentenciada a 9 meses y medio de prisión por violar la ley de abuso de drogas de 1971. Además de la sentencia, su carrera estaba en ruinas. El Consejo de Enfermería y Partería, Enfermería y Obstetricia, ha aplicado una suspensión provisional, evitando que haga ejercer la profesión durante al menos 18 meses, mientras espera una revisión disciplinaria que puede eliminarlo permanentemente del registro. Para Hannah Dagg, que comenzó como un favor pagado, terminó con ella tras las rejas, su carrera destruida y el nombre manchado por los mismos productos que deberían ayudar a mantenerse fuera de las prisiones. Casos como los de Farah Jones, Sarah Catch y Hannah Dagg revelan un patrón preocupante: los empleados de la prisión que cruzan la línea que separa la autoridad del crimen. Las motivaciones a menudo son complejas. La presión financiera es uno de los principales conductores. Los bajos salarios, la deuda personal o las dificultades repentinas pueden hacer que los empleados sean vulnerables a las ofertas de dinero rápido de detenidos o grupos criminales organizados. La manipulación y la coerción también se realizan un papel central. Los detenidos pueden atraer a los empleados con tácticas de preparación, construir conexiones emocionales o románticas, como se ve en Catch y Qasim Ahmed, y muchos otros a los que ya nos hemos acercado. Aquellos que siguen nuestra lista de reproducción sobre historias de agentes penitenciarios saben cómo comienzan estas relaciones sutilmente antes de convertirse en una red de control y explotación. Para algunos, esto conduce al chantaje. Para otros, crea un falso sentido de lealtad que los delincuentes pueden explorar. Otro factor subestimado frecuentemente es la salud mental. Las condiciones de trabajo estresantes, la falta de personal y la exposición diaria a la violencia o el abuso pueden llevar a los empleados al límite. El caso de Dagg, donde sus luchas contra la depresión y los pensamientos suicidas han hecho que sea fácil para los sobornos, es un claro ejemplo. Las redes penales organizadas identifican estas debilidades de manera deliberada, a veces infiltrando agentes dormidos o explorando a los empleados que ya muestran signos de vulnerabilidad. La prevención de este tipo de corrupción requiere cambios sistémicos.
químicos, exámenes de contratación estrictos, apoyo psicológico accesible, controles de integridad periódica y capacitación continua contra la corrupción. Sin estas medidas, el ciclo de drogas, teléfonos celulares y violencia dentro de las cárceles persistirá a los alimentados por aquellos que deberían garantizarlo. Ahora volvamos a Manchester. Volviendo a la historia de Sara Kachach y Qasim Ahmed, donde el peso de la evidencia estaba a punto de ser probado en la corte. El juicio de Sara en Manchester Crown Court expuso no solo el alcance de su participación, sino también, al admitir los crímenes, Sara Kachach reconoció no solo su conducta inadecuada en el ejercicio del servicio civil, sino también la introducción de drogas de la clase A, B y C dentro de la prisión de Manchester. Además, el fraude confesó la representación falsa y el no complemento con una notificación bajo la sección 49. Se niega a proporcionar contraseña en su teléfono móvil, un dispositivo que registró más de 3.000 mensajes con Qasim Ahmed, luego detenido en extraños. Ahmed, a su vez, no fue un mero espectador. Las investigaciones revelaron su papel activo en la orquestación del esquema, facilitando la entrada de elementos prohibidos, como teléfonos, chips e incluso una unidad de lápiz incautada en células revisadas. Lo que más sorprendió a la corte fue la sofisticación de los métodos de Kachach para eludir la seguridad. Drogas ocultas en el sujetador, marihuana llena de condones. Cada detalle mostró planificación y precisión, desmantelando la tesis de que su participación era impulsiva o motivada solo por la relación con Ahmed. Aunque su defensa trató de mitigar la culpa, alegando que el vínculo afectivo con el detenido había cerrado su juicio, la justicia era exhaustiva. Era una traición calculada sobre la confianza depositada en su posición. En enero de 2024 se entregaron las oraciones. Sara Kachach recibió 2 años de prisión, mientras que Qasim Ahmed tenía su sentencia extendida en el mismo periodo para ser entregado concomitantemente a la condena original. El juez señaló que sus acciones socavaron la seguridad penitenciaria y crearon un entorno propicio para el crimen dentro de las paredes, una paradoja cruel, ya que ambos deberían contribuir a la orden que ayudaron a corromper. Mientras tanto, en Salford, el destino de Farah Jones ya estaba sellado. La evidencia era irrefutable: drogas, efectivo y un arma cargada, elementos que lo dejaron sin salida ante el tribunal. En Manchester Crown Court, los fiscales reconstruyeron su desempeño: más de 100.000 en narcóticos y teléfonos móviles de contrabando para el arresto del Banco Forestal, así como los artículos incautados en los baños de recepción y en su vehículo, indicaciones de una operación sistemática y prolongada. Su defensa trató de pintarla como una pieza secundaria en el tablero, un mero transportista presionado por la deuda personal, un pasado problemático y su propia dependencia química. Sin embargo, el juez rechazó la narrativa de la victimización. Sus elecciones, después de todo, expusieron a los empleados y detenidos a riesgos concretos, comprometiendo la integridad de toda la institución. Farah Jones fue sentenciada a 4 años en prisión, mientras que Wimbledon, su cómplice, recibió 5 años, agravado por la posesión de las drogas de armas y clase B. De los casos analizados, desde el doble de Farah Jones hasta la relación prohibida de Sara Kachach, pasando por la desesperación de Hannah Dagg, Emma G., un patrón inquietante: fragilidad humana frente a los sistemas que, cuando se corrompen, se convierten en catalizadores de su propia destrucción. Las oraciones, aunque variadas, reflejan un consenso judicial: tolerancia cero para aquellos que realizan arrestos en extensiones de delitos organizados. Sin embargo, los problemas incómodos permanecen. ¿En qué medida la vigilancia falla a estos esquemas? Y sobre todo, ¿cómo reconstruir la confianza en las instituciones donde se desvanece la línea entre guardianes y delincuentes?